Amigos del programa Vértice de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, bienvenidos a una edición más del programa Vértice, programa que se emite en la Maestría de Derecho de la Empresa para toda la comunidad académica de la PUC. En esta oportunidad quiero presentarles al profesor Alberto Muñoz Fernández, quien es catedrático de la Universidad de Navarra. Él enseña materias de Derecho Internacional Privado y temas afines a empresa y derechos humanos. En esta oportunidad, Alberto nos va a hablar sobre el tema Complain or Explain en la divulgación de información no financiera. Alberto, buenos días aquí en el Perú, buenas tardes en España. Y bueno, te damos la bienvenida al programa y queríamos, bueno, que nos comentes un poco sobre el tema. ¿En qué consiste este nuevo criterio del Compliance or Explain en la divulgación de información no financiera? Muchas gracias, Edison, por la invitación. Es un gusto estar con ustedes hoy y nada, compartir algunas ideas relacionadas con el derecho de la empresa, los derechos humanos, la divulgación, que es una vía, un nuevo mecanismo para mejorar la gobernanza de las empresas. Bien, el método Comply or Explain no es una novedad, se lleva haciendo ya desde hace algunos años en algunos países, especialmente en el Reino Unido, en Alemania, y consiste en combinar dos tipos de regulación. Hasta ahora existía la clásica regulación a través de normas vinculantes o hard law, y por otro lado estaba la autorregulación, soft law. Lo que pretende este sistema de Comply or Explain es una técnica intermedia. Consiste en establecer ciertas obligaciones mínimas que son de divulgación, divulgar información, o el compromiso de adherirse a un código ético y en caso de no adherirse en algún punto a ese código ético, una empresa siempre tiene la posibilidad de explicar por qué en ese punto concreto no se adhiere a las normas de ese código. De esa manera se consiguen dos cosas. Por un lado, dar una flexibilidad al sistema. Hay que tener en cuenta que las empresas son muy variadas, de tamaño, de objeto. Y por otro lado, hay que tener en cuenta que con la creciente internacionalización de las empresas, un control a través de normas vinculantes no siempre es sencillo. Entonces, este mecanismo mixto permite un control de la empresa con unas normas en parte vinculantes, en parte de autorregulación. Cuando hablamos del criterio de Compliance or Explain, en el caso de Sudamérica, usualmente lo vinculamos al aspecto de las normas de buen gobierno corporativo, ¿no? Que principalmente pues, implican que las empresas divulguen información financiera para otorgar confianza pues, a sus inversores, ¿no? Para cuidar justamente el grado de inversión que se tiene en estas empresas. Y obviamente esto implica pues, que el inversor conozca qué es lo que la empresa ha hecho durante un periodo, ¿no? De calendario determinado en aspectos ligados a la gobernanza, ligados también a la realización de la actividad empresarial. Pero la idea en general es de que está ligado el criterio del Compliance or Explain justamente en garantizar que se transparentice la información financiera. Pero, digamos, aún no existe, digamos, un criterio que nos justifique por qué deberíamos hacer extensible el cumplimiento de este criterio para el ámbito no financiero. Mi pregunta es, ¿cuáles son estos criterios que fundamentan justamente este cambio de perspectiva y que implican extender el Compliance or Explain a la divulgación de información no financiera en el caso de las empresas? Efectivamente, Edison, la clave de este sistema de Comply or Explain son los inversores. Ellos son los que, con su conducta de invertir o de no invertir, van a controlar a las empresas. Si les gusta lo que las empresas publican, lo que divulgan, invertirán en esa empresa. Si no les gusta o no están conformes con las explicaciones que dan, pues no invertirán. Sobre tu pregunta en concreto de por qué extenderlo, pues la razón es sencilla. En los últimos años cada vez es más frecuente
que con la deslocalización de las empresas, estas incurran en riesgos que van más allá de lo meramente financiero y que afectan a cuestiones como el medio ambiente, el buen gobierno, los derechos sociales, los derechos humanos. Entonces, las empresas están incurriendo en riesgos muy graves. Entonces, de lo que se trata con estos mecanismos de divulgación es que las empresas traten primero, en primer lugar, de detectar cuáles son los riesgos en los que pueden llegar a incurrir, qué impacto pueden causar en una sociedad, en los derechos de las personas, en los países en los que a lo mejor van a producir, etcétera, o qué riesgos pueden causar al medio ambiente. Entonces, siempre ese es el primer paso, detectar los riesgos. El segundo es establecer unas políticas para afrontar esos riesgos. Y, en tercer lugar, se trata de establecer los mecanismos de control de esas políticas que ellos establecen. Se ha detectado en diversas instituciones internacionales que la sostenibilidad de las empresas no está en juego solamente por cuestiones financieras, sino también por este otro tipo de riesgos. Entonces, si queremos conseguir que las empresas sean sostenibles no a corto plazo, sino a largo plazo, es preciso detectar estos riesgos en los que pueden incurrir, que pueden llevarles en el futuro a que se produzca una gran desinversión. Imagínense que una gran empresa decide deslocalizar su producción, la lleva a un país de Asia y incurre en unos riesgos, causa unos daños. Esto pondría en peligro, por un lado, la inversión que pueda haber para esas empresas, que los accionistas se deshagan de sus acciones, que los consumidores dejen de adquirir esos productos. Por lo tanto, la divulgación de la información no financiera está muy en relación con el desarrollo económico. Hay que tener en cuenta también que los puestos de trabajo dependen en gran medida de la sostenibilidad de las empresas. Si queremos que los puestos de trabajo se mantengan, es preciso tener empresas sostenibles y competitivas. Y esto se consigue cuando estas empresas son conscientes de los riesgos en los que pueden incurrir y ponen medios para evitar pues, producir impactos negativos en las sociedades en las que producen. Ahora, en el ámbito de las buenas prácticas de buen gobierno corporativo, el criterio de Comply or Explain implica de que en caso que una empresa decida no seguir una pauta de buen gobierno corporativo ligado pues en el ámbito de protección de los derechos del inversionista o de repente en el ámbito de las competencias del directorio o de la gerencia general o incluso del rol de los stakeholders, pues se tiene que explicar por qué. No se adopta justamente estas recomendaciones de buen gobierno corporativo. ¿Cómo funciona este criterio del Comply or Explain en el ámbito de la divulgación de información no financiera? Pues en parte es de un modo similar. En la Unión Europea se acaba de adoptar una directiva que justamente lo que impone es la divulgación de información no financiera para grandes empresas. Pues la propia directiva establece unos requisitos de número de trabajadores, que sean empresas de interés público, y incluye entre sus disposiciones la posibilidad de que las empresas, si no se adhieren o si no establecen alguna política en alguno de los 5 puntos concretos que aborda, que son los que hemos mencionado: el buen gobierno, medio ambiente, anticorrupción, prevención del soborno, derechos humanos y diversidad. Si en esos puntos no va a adoptar una política de precaución, pues debe explicar por qué no lo hace. Entonces, el inversor, el consumidor, juzgará si le sirven esas explicaciones o no. Entonces, por un lado, jugamos con permitir la flexibilidad que las empresas necesitan, porque no todas las empresas, como decía al principio, son iguales, que cada una tiene sus propias circunstancias, sus propias dimensiones, y si estableciésemos unas normas excesivamente rígidas, pues muchas veces sería imposible que una empresa pudiera expresar sus políticas, ¿no? Entonces, de alguna manera, con este mecanismo
pues hay unas pautas mínimas, unas guías, unas directrices, y el empresario puede explicar por qué en un punto pues no necesita tener ninguna política, porque a lo mejor por el tipo de actividad que realiza, pues no causa ningún riesgo al medio ambiente. Entonces, ahí pues no tendría por qué tener ninguna política. Entonces, pues es suficiente con que explique bien, claramente, que, pues dado que es una empresa dedicada a la banca, pues en principio no va a incurrir en daños medioambientales directos y por lo tanto no tiene una política específica sobre ese punto. Entonces, pues el consumidor puede decir, bueno, con eso esa explicación es suficiente o no. Claro, Entonces, sí. sí. En todo caso, nosotros podríamos asumir de que bajo este criterio del complain or explain en el ámbito de la divulgación no financiera, se está trasladando un poder al consumidor de decidir, ¿no? Si premia o castiga las buenas prácticas empresariales en el ámbito de protección al medio ambiente, a los derechos humanos y a la gobernanza. Entonces, mi pregunta es, de las experiencias que tú has revisado, ¿qué tan recurrente, qué tan recomendable es implementar este tipo de prácticas en las que no hay intervención del Estado? Porque yo entiendo que aquí quien decide es el consumidor en el marco incluso de una autorregulación que va de la empresa y que se relaciona con el consumidor. Entonces, te lo digo esto porque en Sudamérica muchas veces todavía tenemos un poco la perspectiva de que sea el Estado que a través de una regulación a modo de comando, pues obligue a las empresas a transparentizar sus operaciones. Sí. Bueno, aquí la obligación, lo que sí que se va a seguir, y hay obligaciones de auditoría, es que se publique en el informe anual las políticas que se llevan a cabo en estos 5 puntos, o en su caso que se explique por qué no se lleva a cabo no se lleva a cabo una determinada política. Eso sí que se va a controlar. Ese es el único punto que se controla. El auditor comprobará que en el informe anual existe este apartado en el que se informa de las políticas o se justifica por qué no se adopta una determinada política. Entonces, ese es el único punto obligatorio que hay en la ley. Luego, aparte de ahí, ya todo lo demás queda en manos de la empresa, de los ciudadanos, de los consumidores. Entonces, me preguntabas por la experiencia que hay. Entonces, hay un precedente que es unos años anterior a la directiva europea, que es la Ley de California sobre transparencia en la cadena de proveedores. Es una ley para evitar esta moderna esclavitud. Y lo que se ha visto es que juegan un papel muy importante las ONGs. En las ONGs, a través de páginas web, muchas veces lo que hacen es recoger en un determinado sitio web toda esa información que van publicando las empresas, de forma que el consumidor pueda comparar. Entonces hay una página muy conocida que es Know the Chain, en la que uno puede ver todas las empresas que han divulgado esta información, qué es lo que han dicho, de forma que sea fácil para el consumidor controlarlo y decidir en función de lo que ven, pues si quieren adquirir un producto o prefieren optar por otra marca. Entonces, claro, si no existe este otro actor, que son las organizaciones no gubernamentales o asociaciones que promuevan la recopilación de información o que hagan más visible esta información o que de alguna manera traten de llamar la atención al consumidor, pues ahí ya es verdad que la eficacia de estas normas pues se puede ver reducida. Claro. Solo a lo mejor en sociedades en las que los consumidores estén muy educados, pues funcionarán bien. Claro. Ahora, en virtud de este criterio, digamos, que se aplica hoy en día para la divulgación de información no financiera, entiendo yo que también implica nuevos retos en lo que son los deberes o las obligaciones de los administradores de una empresa. Sobre todo, a mí se me viene la idea de que
cuando hablamos del Comply or Explain, principalmente es un criterio que se aplica a las empresas que cotizan en bolsa, ¿no? Y esto implica también que los administradores tengan que fortalecer, digamos, sus deberes de gestión, llámese a nivel jurídico, pues el deber de cuidado, el deber de lealtad, pero en el ámbito ya de divulgar información no financiera al mercado, en este caso al consumidor, podría caber de repente la creación de nuevos deberes que los administradores de una empresa deban cuidar o de repente fortalecer otros que tradicionalmente han estado, digamos, dentro de estos dos deberes de cuidado y de lealtad, pero que hoy en día a través o debido a esta necesidad de transparentizar información no financiera, pues haya que fortalecerlos más, trabajarlos más, practicarlos más. ¿Qué experiencia tú nos puedes comentar al respecto? Lo has dicho muy bien. No va a haber obligaciones directas, vinculantes, porque esta justamente es la característica de esta técnica, que es que no impone obligaciones directas, no impone deberes de no violar los derechos humanos ni de no contaminar. Simplemente lo que te obligan es a que publiques si tu empresa puede incurrir en riesgos, si tienes alguna política, pero no te obliga a que no dañes el medio ambiente, por así decir, ¿no? Es lo curioso de estas normas. Entonces, sí que es verdad que, cada país, cada empresa, cuando pone en práctica estas normas, lo que hace es adherirse a unas directrices, ¿no? Por ejemplo, la directiva europea es muy flexible, permite a cada empresa adherirse a los principios del Global Compact o al ISO 26.000, a las directrices. Bueno, hay muchas directrices en el ámbito internacional en las que se trata de detallar algunos aspectos en los que hay que poner especial cuidado. La Unión Europea, por ejemplo, ha creado unas directrices que no son obligatorias. Las empresas pueden seguir estas o pueden seguir cualquier otra. Y entonces, para cada uno de los aspectos que hemos mencionado, establece unos puntos que se pueden abordar, ¿no? Entonces, en concreto, en el ámbito del gobierno corporativo y de las obligaciones de los administradores, pues establece unos indicativos, ¿no? Y entonces ahí las empresas podrán decir, de alguna manera se les puede crear esta obligación indirecta de mejorar en su gobierno corporativo, porque puede haber inversores que estén interesados en comprobar qué es lo que publican a este respecto y si están siguiendo tienen un buen gobierno o no. Entonces, en ese sentido, de modo indirecto, estas normas de Comply or Explain van a mejorar también el buen gobierno de las empresas. Uh-huh. Ahora, ya para ir culminando esta aleccionadora entrevista sobre este criterio del Comply or Explain en la divulgación de información no financiera, a mí me llama mucho la atención porque este criterio nació justamente en las empresas transnacionales que cotizan en bolsa y que obviamente pues necesitan garantizar al mercado que sus operaciones y su conducta son transparentes y que no vulneran los derechos humanos, ¿no? Y que resguardan el medio ambiente y también que practican una adecuada gobernanza, sea en el país donde se han constituido o sea en aquellos donde se encuentran pues trabajando de manera directa o a través de subsidiarias. Mi pregunta sería, ¿cómo podríamos trasladar este criterio pues, a aquellas empresas que quizás todavía operan a nivel nacional o aquellas empresas que de repente tienen todavía una perspectiva de crecimiento mediano o son de repente pequeñas empresas o medianas empresas que de repente aún no contemplan una visión de crecimiento internacional o que de repente aún no contemplan expandirse de una manera rápida en el mercado? ¿Cómo poder involucrarlas a ellas también en cumplir este criterio? Sí, efectivamente. Dices bien, la mayor parte de estas normativas dejan bien claro que no quieren ser una carga administrativa excesiva para las empresas, entonces por eso suelen excluir a las empresas pequeñas de estas obligaciones, para no sobrecargarlas y precisamente para que estén más ligeras de burocracia y en el futuro puedan expandirse al exterior y tengan más fuerza. Lo que sí que hacen es muchas veces
estas normas o en sus preámbulos suelen indicar que esto es, en principio, empezamos con las empresas grandes porque este control sobre las empresas grandes va a tener un impacto mayor. Hay que tener en cuenta que las grandes empresas tienen muchísimas filiales, tienen muchos proveedores. Entonces, si establecemos obligaciones pequeñas de divulgación a las empresas grandes, el impacto va a ser enorme, ¿eh? Porque muchas veces hay hasta miles de empresas que suministran materiales o que forman parte de la cadena de proveedores de las grandes multinacionales. Entonces, simplemente imponiendo una obligación a una empresa multinacional, el impacto es enorme. No obstante, como te decía, estas normas ya advierten que las directrices de divulgación y que la divulgación en general es como un autoexamen que las empresas hacen de su propia actividad y que es buena no solo para las empresas grandes, sino también para las pequeñas, porque les exige examinar cuáles son los riesgos en los que pueden incurrir, dónde pueden verse en el futuro en problemas, dónde pueden tener problemas para la financiación o dónde el consumidor les puede castigar. Entonces, aunque de momento no se les impone la obligación, no se les va a controlar, pero sí que se les aconseja que con el tiempo vayan incorporando este tipo de conductas de divulgación en su actividad. Una última pregunta. Este programa se emite para los estudiantes de la maestría en Derecho a la Empresa de la Pontificia Universidad Católica. Y en los programas que emitimos nosotros buscamos justamente abogados que se encarguen de gerenciar oficinas jurídicas, ¿no?, en las empresas privadas o también en las empresas estatales, pero sobre todo también es involucrar justamente al profesional en derecho en las labores de la empresa. ¿Cómo crees tú que debería ser el rol del abogado de empresa justamente en lo que es la divulgación de información no financiera y sobre todo también la importancia que esta hoy en día tiene pues, en el marco de la práctica de una buena responsabilidad social a nivel de la empresa o a nivel también del Estado incluso, ¿no? Sí, sí, los abogados ahora tienen un papel muy importante, porque muchas veces el problema que tienen las empresas no es solo, bueno, no es que pueden incurrir en riesgos, sino que a veces el problema que tienen es que desconocen cuáles son las normas que deben cumplir. Entonces, por eso ahora se está poniendo tan de moda los cursos sobre compliance, porque se trata de que las empresas conozcan todo el abanico de cuestiones que tienen que tener en cuenta, y que son muchísimas, como hemos mencionado a lo largo de estos minutos. Son muchos los puntos en los que una empresa, casi sin darse cuenta, pues puede estar produciendo impactos negativos. Entonces, este tipo de normas y las directrices muchas veces son, bueno, y unos principios como los que ha creado las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, no solo hay que verlos como un peligro de castigo, sino es como, por así decir, una guía para las empresas para que ellas sepan lo que tienen que hacer, porque el problema es que muchas veces no lo saben y a ellas les gustaría saber pues, cuáles son sus obligaciones y muchas veces pues, no lo saben, ¿no? Entonces, por eso es muy importante ahora formar abogados que conozcan bien pues, este tipo de obligaciones, que algunas quizá no sean obligaciones de derecho vinculante, pero que sí que vienen a través de directrices, y que pues las empresas tienen que ir conociéndolas. Tienen que ir conociéndolas y para eso necesitan de abogados bien preparados. Ok. Amigos y amigas del programa Vértice, ha sido un gusto entrevistar al profesor Alberto Muñoz Fernández, catedrático de la Universidad de Navarra. Ha sido muy aleccionador justamente todas las ideas y mensajes que nos ha transmitido a lo largo de estos minutos. Alberto, muchísimas gracias. No sé si quieres brindar unos últimos minutos a la audiencia que te ve y que te oye. Quería, bueno, pues primero de nuevo dar las gracias y animarles a que se formen muy bien como buenos abogados de empresa, y que hace mucha falta porque las empresas cada vez tienen un papel más importante en la sociedad y van a ser los actores principales en el futuro para el desarrollo económico y el desarrollo humano. Por tanto, su papel va a ser clave
Y entonces les animo a que, pues, que pongan mucho empeño en formarse muy bien, que sé que lo están haciendo, y nada, y que pueden a través de este trabajo pues contribuir mucho en la mejora del mundo. Bien, muchas gracias. Amigos, con ustedes será hasta otra oportunidad. Nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias.